Ser podcast. Se ha reservado hoy el presidente del Gobierno una rueda de prensa para dar buenas noticias. No prorrogará el estado de alarma y anuncia un calendario exhaustivo de vacunación que le pone un horizonte a nuestra vida. Es tan preciso ese calendario que compromete mucho al presidente después de los episodios que está viviendo toda Europa, España también, de retrasos en los suministros. Pedro Sánchez cree que con las dosis que deben llegar habrá 5 millones de vacunados en mayo, 10 millones a primeros de junio, 25 millones en julio y por fin 33 millones en agosto, el 70% de la población. Ojalá sea exactamente así, aunque la primera etapa de la vacunación, la de todos los mayores de 80 años, no ha cumplido el plazo de marzo que estaba previsto por los problemas de todos conocidos con las farmacéuticas. La otra noticia que ha dado el presidente es que no pedirá la prórroga del estado de alarma, salvo que la situación empeore muchísimo, claro. No se podrá, por tanto, limitar la movilidad de los ciudadanos, por ejemplo, que es un derecho fundamental. A partir del 9 de mayo comienza otra etapa de cogobernanza entre las comunidades y el Gobierno central, con un único alivio. Habrán sido ya las elecciones en Madrid y esperemos que la sobreactuación de la única comunidad que le ha llevado la contraria a las demás acabe o se relaje al menos. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Noche de análisis con Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho, con la que estamos intentando conectar todavía, y Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. El día en 2 minutos, Aida. Sobre la pandemia añadimos la noticia que hemos conocido esta noche. La Universidad de Oxford ha detenido las pruebas que hace con su vacuna, la de AstraZeneca, en niños y adolescentes hasta que la Agencia Reguladora del Medicamento de Reino Unido dé más información sobre su posible relación con coágulos sanguíneos. En todo caso, hay que señalar que hasta ahora las complicaciones relacionadas con este pinchazo entre los británicos suponen el 0,00016% del total de vacunados. La OMS esta tarde ha vuelto a señalar que no disponen de evidencias que relacionen de forma clara los trombos con el preparado de AstraZeneca. Hay un número de comités y de agencias de regulación mirando los datos y no hay información nueva a diario. Pero con la que disponemos a día de hoy no hay vínculo entre los trombos registrados y la vacuna. Se siguen evaluando los casos recibidos y recibiremos más información de esos comités los próximos días, quizá en las próximas horas. Está previsto que mañana la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie sobre esta vacuna. De la economía, aquí en España hoy hemos conocido los datos del paro. Es el mejor marzo de los últimos 5 años, ya bajamos de los 4 millones de personas en situación de desempleo, pero aún así sigue habiendo 400.000 parados más que hace un año, cuando comenzó la pandemia. Los sindicatos piden no bajar la guardia y ampliar las ayudas. Mari Carmen Barrera, UGT. Consideramos imprescindible continuar reforzando las ayudas a los hogares y a las empresas en peores situaciones, manteniendo los ERTE, reforzando las ayudas existentes y creando otras nuevas. Los que pasarán a engrosar esa lista son los 1.100 trabajadores de H&M en España que han sabido hoy que su empresa prepara un ERE que además va a implicar también el cierre de 30 tiendas en nuestro país. Y en Viena, These discussions in Vienna, even though we are not meeting directly with the Iranians, as we have said, it is a welcome step, it is a constructive step. Reunión entre Estados Unidos e Irán para intentar rescatar el acuerdo nuclear. El portavoz de la Casa Blanca, lo acabamos de escuchar, habla de un diálogo constructivo para intentar volver al compromiso de 2015 que limita la posesión de armas nucleares y que está en peligro desde que Washington lo abandonó en mayo de 2018. Los americanos ya han dicho que será un proceso largo y diplomático el de evitar que la República Islámica se haga con una bomba nuclear. Y en la contra de hora 25... Manuel
Javois, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Últimamente, Javois, estamos conociendo unas cuantas bajas en Vox. Conocimos por la moción de censura en Murcia a los tránsfugas de allí, de aquella comunidad. Y hoy han sido 8 cargos ultra en Extremadura que se van porque dicen que Vox es un partido antidemocrático. Cuando parecía que toda España conocía a Vox, ahora lo están descubriendo algunos de sus integrantes. Bueno, es el lento crujir de rama que se puede escuchar de vez en cuando en Vox respecto a cuestiones curiosamente ya asumidas en el exterior de forma unánime, pero que dentro empiezan, parece ser, a saberse poco a poco con el tiempo. Yo entiendo que es complicado ver el bosque cuando estás dentro de él, pero fíjate que las bajas y discrepancias que ha tenido hasta ahora Vox han sido principalmente por los mismos reproches públicos que se le hacen a ese partido, no tanto por razones de funcionamiento interno. Es decir, tanto esos concejales de Vox como el asesor de Monasterio, que se queja de que en el partido puede haber racismo, están empezando a aprender que si Vox quiere gobernar el país de una forma, no va a gobernar el partido de otra. Un beso y hasta mañana, Javois. Hasta mañana, Pepa, un beso. Hora 25. Pepa Bueno. Hacía mucho tiempo que no teníamos una perspectiva temporal clara, un horizonte concreto al que agarrarnos. Y hoy nos han dado varias fechas. La primera, esta. El objetivo del Gobierno de España es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y por tanto del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma. Y por tanto, lo que queremos es que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito y para eso trabajamos. La semana que viene, Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para explicarle a sus señorías en detalle este anuncio. Hoy la oposición ha dejado claro que no está por la labor de apoyar una nueva prórroga en cualquier caso, mientras que los socios de la investidura prefieren esperar a ver cómo avanzan las 5 semanas que tenemos por delante. Carolina Gómez. Buenas noches. El Partido Popular no ha apoyado las últimas prórrogas del estado de alarma, no aclara qué haría si hubiera que extender el actual y critica que el Gobierno no haya hecho reformas jurídicas para evitar esta medida tan excepcional. Hay otras alternativas, reformas que permitan adoptar mecanismos y dotarnos de instrumentos que no limiten las libertades y los derechos de los españoles. Para Vox, este estado de alarma es ilegítimo y promete acabar con el toque de queda si gobierna en Madrid. Con nuestros votos no, ya se lo digo, no. Vox no contribuirá a prolongar el estado de alarma. Ciudadanos asegura que todo va a depender del proceso de vacunación. Si esto que dice el presidente del Gobierno es un simple deseo o es una decisión que se encuentra ya tomada, porque miren, es que la decisión que tome el Gobierno de España va a depender esencialmente de que nos explique a los españoles cómo funciona el plan de vacunación. Los socios de investidura, Esquerra y PNV, piden a Sánchez que tenga en cuenta la opinión de las comunidades autónomas y aseguran que la posición final del Gobierno y la suya propia dependerá de la evolución de los contagios y de las vacunas cuando nos acerquemos a la fecha límite del estado de alarma. Las comunidades autónomas también han hablado. No hay unanimidad porque la evolución de la pandemia es tan desigual en cada territorio que la realidad empuja a sus gobiernos a adoptar distintas posturas. Elías Bendodo es consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ustedes han dicho hoy que ven precipitado el anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno. Efectivamente, porque estamos hablando de casi un mes o algo más de un mes para que llegue esa fecha. Y si la pandemia nos ha enseñado algo, este virus nos ha enseñado algo, es que cada día cambia, cada día evoluciona y hay que tomar decisiones de una semana para otra, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía tomamos medidas cada 7 o 10 días, ¿no? Por tanto, a un mes vista yo creo que es precipitado. Creo que es más fruto de la insuficiencia de apoyos parlamentarios que hacer un anuncio a un mes vista que no se sabe cómo va a evolucionar esta cuarta ola, ¿no? ¿Ustedes serían partidarios de prorrogar el estado de alarma si la situación empeora? Cuando llegará el momento, evidentemente va a depender de la evolución de esta cuarta ola que está empezando a crecer de forma incipiente, y todo lo que miramos desde Andalucía es simple y llanamente criterios sanitarios. Si la situación empeora, habrá que seguir tomando medidas complicadas.
si la situación se suaviza, evidentemente entenderemos que se levante el estado de alarma, pero insisto, precipitación es lo que vemos nosotros. Segundo, no hay un plan B. Si ese estado de alarma decae, las comunidades autónomas seguimos sin herramientas para, por ejemplo, limitar la movilidad. Y es mucha casualidad, entendemos que es mucha casualidad que el presidente del gobierno siempre anuncia el fin del virus cuando hay elecciones. Ya es la tercera vez. Pasó con las elecciones vascas, pasó con las catalanas y ahora pasa con las elecciones en Madrid. Creemos que es mucha casualidad, ¿no? ¿Qué propuesta llevan ustedes mañana al Consejo Interterritorial de Salud? Bueno, distintas cuestiones, ¿no? Nosotros, en principio, queremos abordar la cuestión de la vacunación. Nosotros, el anuncio que se ha hecho hoy nos preocupa mucho a Andalucía, porque Andalucía es una comunidad eminentemente turística. La promesa del gobierno inicial fue el 70% de la población estaría vacunada, es decir, la inmunidad de rebaño para el mes de junio, lo que nos permitía salvar la temporada de verano. Nuestras empresas turísticas lo están pasando mal y un segundo verano no a pleno rendimiento no sabemos si lo podrían soportar. Claro, al anunciar en vez de junio a finales de agosto se carga la temporada de verano, ¿no? Queremos pedir fundamentalmente un esfuerzo al gobierno ante la Unión Europea que dote de mayores dosis de vacunas a los países miembros, en este caso a España, para evidentemente poder salvar la temporada de verano. Entre otras cuestiones llevamos esa mañana. ¿Ha escuchado usted a la portavoz Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, dejando entender que el PP no es para nada partidario de una prórroga del estado de alarma? Si la cosa se complica, ¿usted le pediría a Pablo Casado, vota que sí, vota la prórroga? Bueno, ese debate lo hemos tenido en las distintas ocasiones que se ha anunciado el estado de alarma, ¿no? Al final el criterio y el sentido común se impone. Si la pandemia en esa cuarta ola se dispara, nadie va a dudar que es necesario. Pero insisto, es precipitado decir que va a decaer o decir que se va a prorrogar, porque estamos a un mes vista y no sabemos cómo va a crecer esta cuarta ola. Por tanto, insisto, yo creo que la precipitación ha sido hoy motivada más que por una decisión sanitaria, por una cuestión de apoyos parlamentarios. ¿Cómo ha ido la Semana Santa en Andalucía? Bueno, los resultados de la Semana Santa en Andalucía y en toda España los vamos a ver en los próximos 10 días, ¿no? La movilidad, el virus se mueve con las personas y cuando se abre la movilidad se producen más contagios. Ese reflejo lo vamos a ver. Dígaselo a Díaz Ayuso, eso que acaba de decir. Dígaselo. Bueno, yo no he dicho nada que no sea de sentido común, y si la pandemia nos ha enseñado algo es que efectivamente el virus se mueve con las personas, ¿no? Aquí en Andalucía no abrimos la movilidad entre provincias, eso evidentemente redujo la movilidad. Sí permitimos pues mayor apertura en la restauración, en los comercios en general hasta las 10:30, toque de queda hasta las 11. Y al final se trata de balancear la economía con la salud, y si cierras el grifo de la movilidad, cierras el grifo de la economía. Si abres el grifo de la movilidad, abres el grifo de la economía. Al final esto es complicado y por tanto hay que intentar convivir con el virus sin cerrar definitivamente la economía, porque ahí nos jugamos también el futuro. Elías Bendodo, gracias por estar en Hora 25, que vaya todo bien. Muchas gracias a ustedes. Julio Pérez es el portavoz del Gobierno de Canarias. Buenas noches. Buenas noches. ¿A ustedes qué les parece el anuncio que ha hecho hoy el presidente del Gobierno de dejar de caer el estado de alarma el 9 de mayo? Pues ya ha hecho unas manifestaciones nuestro presidente, el presidente Torres, que estaba casualmente hoy en Madrid, ha expresado una opinión que yo repito, como objetivo y como propósito, que es lo que ha dicho el presidente Sánchez, y yo lo he entendido bien. A mí me parece que es obligado compartirlo. Desear que el día, y proponernos que el día 9 de mayo termine el estado de alarma, me parece una actitud positiva y esperanzadora. Significará, si lo logramos, como todos deseamos, significará que ha sido útil, habrá sido útil haber pasado 6 meses en esta situación. Nosotros pensamos que la mayor parte de las medidas que hemos tomado en este año largo ya, tan difícil, no han requerido en todos los casos del estado de alarma. Recordemos que de junio a octubre
Nosotros tuvimos aquí una segunda ola muy dura en algunas cifras, no había estado de alarma y pudimos imponer y establecer muchas restricciones, incluso restricciones de movimiento, y además este anuncio se produce junto con otro anuncio, otro propósito, otro compromiso, otro deseo, que también es esperanzador, que es el que se mantiene la idea de que el 70% de la población esté vacunada en el verano. Por tanto, nosotros lo recibimos pensando que, como digo, y eso es lo que querría repetir, es un objetivo y un propósito que es obligado compartir. No creo que hay nadie que diga, no, es preferible que no se pueda. Pero me imagino que ha escuchado al consejero andaluz, que cree que es precipitado, que queda mucho tiempo, que la pandemia puede dar un susto de aquí al 9 de mayo. Bueno, todo lo que nos ha ocurrido los últimos 12 meses ha sido un continuo cambio de perspectiva de la propia comunidad andaluza, con el debido respeto de la nuestra, de Madrid, del Estado. Hemos ido adaptando las decisiones a lo que ha ido ocurriendo. Lo que yo he escuchado del presidente Sánchez y lo que ha repetido el presidente de Canarias es que se trata de un objetivo, de un propósito, de una decisión de que el estado de alarma no sea necesario después del 9 de mayo. Y como tal, yo no lo puedo tomar de otra manera. No sé en qué medida puede ser precipitado el anuncio. Es verdad que hacemos todos muchos anuncios, que en muchos casos son anuncios que pretenden también transmitir a la población que esto tiene un final. Hay mucha gente deseando saber que eso es verdad, que esta no es una situación que va a prolongarse indefinidamente y que no hay un horizonte esperanzador en ningún momento. Por lo tanto, yo creo que no, que la esperanza nunca es precipitada si tiene fundamento. La pregunta verdadera es, ¿tiene fundamento la esperanza de que el 9 de mayo no haya estado de alarma? Si lo dice el presidente del gobierno, que además estará bien informado y que además ha contado en el Consejo Interterritorial, yo tuve la oportunidad de ser consejero de Sanidad durante 3 meses y asistía 1 o 2 veces a la semana al Consejo y créame que los debates, y siguen siendo iguales, eran muy intensos. Si con toda esa información hay motivos para proponerse que el estado de alarma no sea necesario después del 9 de mayo, yo debo compartir esa esperanza, y eso ha hecho el presidente Torres, el presidente de Canarias, y lo debemos decir. También hay que añadir que no es imaginable que el 10 de mayo desaparezcan todas las restricciones. Esto no será como un atasco de la autopista que cuando se acaba el accidente los coches circulan. Tendremos que mantener, desde luego, hasta el 9 de mayo y probablemente después del 9 de mayo. Para nosotros es decisivo. Y digo para nosotros porque el impacto en la economía en Canarias ha sido el doble que en otras, que en la media de España. Por lo tanto, alimentar el objetivo, proponernos, hacer un llamamiento a la población para decir, ciudadanos, ciudadanas, necesitamos que esto se acabe en una fecha determinada y todos debemos hacer lo que está en nuestra mano. Yo no puedo sino suscribirlo. No me parece que haya elementos de precipitación, ¿no? Portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, que vaya muy bien. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. En Hora 25. Un saludo. Jesús Maraña, ¿a ti qué te parece? ¿Arriesgado o no anunciar con esta antelación que decae el estado de alarma? Bueno, es verdad lo que apuntaba el portavoz del gobierno canario, de que realmente lo que ha dicho al respecto el presidente del gobierno ha sido que tiene el objetivo de que no sea necesario prorrogar el estado de alarma, ¿no? Y eso no quiere decir que haya anunciado que decae directamente el estado de alarma. Otra cuestión es que todos seamos conscientes de que renovar el estado de alarma tiene sus complicaciones, porque entre otras cosas hemos visto ya en no pocas ocasiones que lo que se decide o se acuerda en el Consejo Interterritorial, que es el órgano que está decidiendo por consenso la mayoría de las medidas que se van tomando, pues no es paralelo ese consenso al que se puede producir en el Congreso de los Diputados. Las complicaciones pueden ser muchas. En ese sentido, yo creo que la pregunta que le hacías al consejero andaluz era muy pertinente. ¿Están dispuestos en el PP, por ejemplo, porque con eso ya se solucionaría esa incógnita, ¿no?, a apoyar si los datos indicaran que es conveniente, los datos de la curva, los datos de incidencia, si indicaran que sigue siendo conveniente el estado de alarma para limitar la movilidad u otras medidas que no pueden tomar por sí mismas las comunidades autónomas, estarían dispuestos a apoyarlo? Se resolvería toda la duda, ¿no? Pero sabemos que eso no es así, porque, bueno, pues porque fundamentalmente la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, no suele estar de acuerdo con sus propios compañeros de partido en el Consejo Interterritorial, ¿no? A mí me ha parecido en ese sentido no un exceso de optimismo lo del estado de alarma. Sí he visto más optimismo
que, bueno, que el tiempo dirá si hay fundamento o no para tenerlo en el número de vacunas que a partir de ahora se van a poner. Entiendo que el dato de Pfizer, cómo va a multiplicar el número de dosis que va a enviar desde esta misma semana, bueno, hasta ahora Pfizer es verdad que ha cumplido escrúpulos. Bueno, si se basan en eso y en que lleguen el resto de vacunas que ya están comprometidas, bueno, sabemos que se corre un riesgo, que es que luego esa velocidad no se cumpla en la entrega de dosis, ¿no? Palomera, ¿eres tú la que tose? Soy yo, pero estoy perfectamente, Bueno, estoy me alegro. A ver, yo creo que hay que empezar diciendo que el presidente del gobierno lo que ha manifestado hoy es un deseo más que una decisión tomada, ¿no? Pero también pienso en la condición líquida, incluso gaseosa, de algunos discursos, porque estoy convencida de que si a partir del 9 de mayo decayese el estado de alarma, escucharíamos al minuto siguiente a todos aquellos que sostienen a día de hoy que estamos secuestrados y que nos han robado todas nuestras libertades, decir que Pedro Sánchez es un irresponsable por dejar caer el estado de alarma. Pero yo, sin embargo, sí comparto con Bendodo que es una decisión un tanto precipitada y que tiene mucho más que ver con la falta de apoyos parlamentarios o la dificultad para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para prorrogar ese estado de alarma. Porque efectivamente, si no me falla la memoria, el calendario, y de acuerdo al calendario que ha esbozado el presidente del gobierno esta mañana en su comparecencia, en la semana del 3 de mayo, es decir, justo en la semana en la que decaería el estado de alarma, solamente estarían inmunizados, es decir, millones de los 47 millones de españoles. Tienes buena memoria, sí. A mí me parece que el virus va a seguir circulando libremente y que si nosotros nos movemos, se moverá el virus y que por lo tanto asumimos un riesgo que yo no sé si nos compensará más allá de la fatiga pandémica y de las ganas que tenemos todos de que esto efectivamente acabe. Y luego delegar la gestión de posibles rebrotes, como él ha dicho, en el Consejo Interterritorial, a mí también me parece muy arriesgado, porque el Consejo Interterritorial es verdad que no ha habido, desde que empezó la pandemia, en prácticamente ninguna reunión, unanimidad de todos los consejeros autonómicos, y sobre todo hay que recordar que las decisiones que allí se adoptan no son vinculantes, según el estatuto del Consejo Interterritorial. Por lo tanto, yo creo que cada comunidad autónoma haría en este caso de su capa un sayo y nos encontraríamos con 17 gestiones diferentes de la pandemia. Bueno, no es nuevo eso, luego, tampoco es nuevo eso. No, pero entonces que no nos diga el presidente del gobierno que esto va a depender de la cogobernanza, porque cogobernanza hemos tenido bien poca en este año, ¿no? Entonces a mí me parece que teniendo a la inmensa mayoría de las grandes ciudades hoy en España en riesgo alto, cuando menos es arriesgado situar el horizonte del 9 de mayo como esto se ha acabado y vuelve a ser el principio del final, ¿no? Elisa de la Nuez cruzó los dedos, ¿estás ahí? Sí, estoy, lo he conseguido. Llegas alta hoy, claro. ¿Qué te ha parecido hoy este calendario para el estado de alarma y para las vacunas que nos ha anunciado hoy el presidente del gobierno? Pues hombre, que claro, como todo, sí va a ser verdad, pero ese es el riesgo, ¿no? Yo desde luego sí lo veo arriesgado y precipitado, porque realmente con los números que daba, incluso se cumplieran, tendríamos un porcentaje muy pequeño de la población vacunada. Y por ejemplo en el Reino Unido, yo lo sé porque vive mi hija mayor ahí, que llevan, como sabéis, una vacunación muchísimo más avanzada, están manteniendo las restricciones, están siendo súper prudentes, porque parece, yo por lo que leo, que el riesgo todavía de contagios, pese a que la vacunación ha sido muy intensa, es alto, y por tanto parece que si nosotros estamos mucho más atrasados, ni siquiera sabemos si se va a cumplir el calendario, desde luego parece precipitado, y eso que a mí no me gustan los estados de alarma, como he comentado alguna vez, con tanto espacio de tiempo sin control parlamentario. Claro, el problema es que efectivamente no es fácil conseguir esos apoyos parlamentarios y se ha politizado mucho el estado de alarma, ¿no? Y como sabemos un poco el discurso, y más con un periodo electoral por delante, pero a mí sí me parece arriesgado y no veo tampoco que haya esas otras herramientas que permitan limitar movilidad, que decía el consejero canario, yo creo que son muy discutibles, ¿no? En el marco de un estado de derecho sin estado de alarma, pues no sé muy bien.
cómo se va a hacer eso, porque efectivamente no nos hemos dotado de otras herramientas que eran posibles, pero no tenemos ninguna. Y por último, lo de, efectivamente, si ya hemos tenido una gestión, dispar, vamos a decirlo elegantemente, entre las 17 comunidades autónomas, con un paraguas común, ¿no?, que era el del estado de alarma, que establecía unas reglas más o menos comunes. En fin, si quitamos eso, pues ya nos podemos esperar cualquier cosa. O sea que yo desde luego lo veo precipitado y arriesgado. Me ha dado la impresión de que Jesús quería decir algo, sí. Bueno, no, solo a ver, estando de acuerdo en el fondo, en el grueso del asunto, pero yo quiero recordar que no debemos prescindir de la realidad de que esto es un Estado autonómico y permanente. El debate de si un gobierno mantiene indefinidamente un estado de alarma en el que limita derechos fundamentales, se le acusa de ejercer un autoritarismo poco democrático. Y a la vez se reprocha que cada autonomía asuma la responsabilidad, que ya lo viene haciendo desde el final del primer estado de alarma, no lo olvidemos, ¿no?, de la mayor parte de las medidas que se toman contra el COVID, contra la extensión del COVID. Es que salir de ese debate es algo obligado, yo creo, ¿no? Por lo menos admitir que nuestro Estado tiene un funcionamiento determinado, ¿no?, y unas responsabilidades compartidas. Nadie discute eso, Jesús. Y en ese sentido, Elisa, lo que yo creo que no hay que olvidar es que la mayor parte de las medidas, por ejemplo, fundamental, los cierres de actividad comercial, que son los que más limitan los movimientos, salvo lo que es, claro, el confinamiento domiciliario o las restricciones de movilidad entre autonomías, ¿no? Todo lo demás está ya ocurriendo. Sí, pero el toque de queda estaremos de acuerdo. El toque de queda, cada uno ha hecho lo que ha querido y los datos eran más o menos parecidos. Las franjas horarias del toque de queda, con un mínimo y un máximo, estaban en el decreto. Sí, efectivamente, dentro de ese marco. Por lo tanto, sin estado de alarma no se puede limitar ningún derecho fundamental y por lo tanto no podría haber. Bueno, es que con el estado de alarma solo se puede limitar confinamientos perimetrales ni toque de queda. Está claro. Claro, es que eso es así, si es lo que estoy diciendo. Pero lo que habrá que asumir, y en eso sí que me parece que no cabe mucha discusión, es que veremos en el próximo mes cómo avanzan los datos, cómo están los hospitales, cómo va la incidencia, etcétera, etcétera. Porque es verdad que lo que sí sabemos es que en el mejor de los casos, en la mejor de las hipótesis, pues el porcentaje de vacunados todavía será demasiado escaso para pensar que se puede abrir de una manera relajada la movilidad, ¿no? Pues bueno, yo creo que lo que hay que asumir todos, y cuando digo todos, digo también la oposición, es, bueno, pues cuando tengamos los datos del 1 de mayo, por ejemplo, porque no olvidemos que las elecciones del 9 de mayo es decir, se sabía que el estado de alarma decae el 9 de mayo. Lo que no se sabía es que el 4 de mayo iba a haber unas elecciones. Es decir, no reprochemos las dos cosas a la misma parte cuando no tiene nada que ver con una de ellas, ¿no? Vamos a seguir hablando mucho de vacunas esta noche porque, como sabéis, las vacunas han entrado en campaña claramente a lo largo del día de hoy, pero no quiero olvidarme de que hoy, 7 días después de la sentencia que anulaba la destitución de Pere de los Cobos como jefe de la Guardia Civil, hemos escuchado por fin, por primera vez, a alguien del gobierno salir en defensa del ministro del Interior. El ministro del Interior cuenta con toda mi confianza. Con toda mi confianza. 3 segundos. 8 palabras, Palomera. Bueno, es que si hubiera dicho lo contrario, probablemente el ministro del Interior no estaría sentado hoy en la mesa del Consejo de Ministros, ¿no? Yo creo que ya la semana pasada se nos trasladó que el presidente del Gobierno iba a respaldar la continuidad del ministro del Interior, esperando a que la sentencia que conocimos la semana pasada fuese una sentencia firme. A mí la verdad es que me parece que la sentencia es un durísimo varapalo para el ministro del Interior, durísimo, más allá del papel que haya jugado en tiempos pasados Pérez de los Cobos, que también es una pregunta que podemos hacernos en este momento, si debía de estar en ese puesto cuando llegó Marlaska o si debió destituirle antes, por el papel que jugó en los
en el despliegue policial del 1 de octubre en Cataluña. Pero dicho esto, yo creo que alguien que tiene la responsabilidad del Ministerio del Interior y en una sentencia se dice que ha adoptado una decisión absolutamente arbitraria y que pretendía que uno de sus inferiores infringiese la ley para dar información a la estructura política del Ministerio del Interior, no debería estar en su puesto. Y luego además añado que no, la semana pasada tampoco fue la mejor semana para el Ministro del Interior, no solamente por la sentencia del despido de la destitución de Pérez de los Cobos, sino por la defensa que hizo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado después de aquel vídeo brutal que vimos de la patada en la puerta en un domicilio particular. Y además me consta que algunos compañeros del Consejo de Ministros, jueces también, llevaron las manos a la cabeza con aquellas declaraciones del ministro. Quiero decir que su papel dentro del gobierno no solamente ha sido cuestionado por la oposición, que corre enseguida a pedir dimisiones, sino que ha tenido la crítica discreta de algunos de sus compañeros de la mesa del Consejo de Ministros. Dicho esto, desde mi punto de vista, Marlaska debería haber dimitido. Elisa. Sí, totalmente de acuerdo. Es una sentencia muy dura y además en algo que es fundamental en un Estado de Derecho. Dice no solo que es una conducta arbitraria y que se le ha cesado por incumplir una orden que era ilegal, sino además que es una desviación de poder, que esto es un concepto jurídico que traducido quiere decir, bueno, que se está usando el poder, en este caso de cesar a una persona, por motivos totalmente espurios que tienen pues otro carácter, ¿no? Carácter político, y esto es una cosa muy grave y muy infrecuente en las sentencias, porque realmente se suele tentar la ropa para entendernos antes de decir algo tan contundente. Por tanto, sí, es una cosa muy grave. Es verdad que la sentencia no es firme, pero hombre, es una decir de alguien que además es juez, ¿no? Que eso no se nos olvide. Y luego además es que efectivamente las actuaciones también de la patada en la puerta, las declaraciones bastante preocupantes, porque además hoy lo publicábamos en el blog Hay Derecho, ¿no? Es que de alguna forma cuando tú no das importancia a estas cuestiones, ¿no? Y validas la confianza en una persona que hace este tipo de declaraciones, las señales que emite son muy preocupantes desde el punto de vista de lo que es un Estado de Derecho, ¿no? Que hay ciertas conductas que, bueno, que si se hacen, pues en función de ciertos intereses políticos o de una naturaleza, digamos, de este carácter, pues que no pasa nada. Entonces, claro, el mensaje desde las instituciones es bastante tremendo desde el punto de vista de lo que es un Estado de Derecho. Entonces, desde luego que tendría que dimitir. El apoyo del presidente, Jesús Maraña. Bueno, el apoyo del presidente ha sido el expresado de forma más breve que yo recuerdo en bastante tiempo, ¿no? Es decir, te digo, 3 segundos, 8 palabras. Por eso, y en ese sentido, pues es significativo, ¿no? Pero también me parece oportuno recordar de qué estamos hablando, del origen de esta historia. No olvidemos que se trata de las diligencias abiertas del caso llamado 8M, ¿no? No olvidemos en aquel momento todo lo que se estaba trasladando, lo que se estaba difundiendo sobre la responsabilidad de los convocantes del 8M y en este caso de las autoridades, del delegado del gobierno en Madrid concretamente, como causante de buena parte de los contagios posteriores del coronavirus. Es que esta era la causa que estaba abierta. Vale. Y sí, yo termino, Elisa. Sí, perdón. No, lo digo porque esa causa que sabemos que fue archivada, es decir, que no se encontró ningún tipo de dato que respaldara aquella hipótesis, ese es el caso que origina todo esto. Sí, pero que a mi tú juicio, no puedes dar una orden ilegal, con independencia de lo que pasara en la causa. Pero déjame terminar, Elisa, sí, por supuesto, hasta ahí estaremos de acuerdo. Ya sé que no se pueden dar órdenes ilegales. Si la discusión obviamente está en si quien da la orden cree que es ilegal lo que está haciendo. Hombre, porque la discusión de entonces era que no se le cesaba, o esa pérdida de confianza no estaba causada porque no hubiera informado del contenido de la investigación encargada, como policía judicial, en este caso, a la Guardia Civil, sino del hecho, precisamente de que estaba abierta esa investigación al delegado del gobierno en Madrid, que son dos cosas diferentes, porque si no estaríamos también en una responsabilidad del máximo mando de esa unidad respecto a quienes realmente tenían la orden
de investigar como policía judicial, que eran los agentes dedicados al caso. Eso es lo que para llegar a esa explicación, Jesús, para esa explicación, pero me falta algo principal, Esther, para que se me entienda de la destitución. Sí, pero para que se me entienda, lo que quiero decir es que a mí me parece discutible y por lo tanto efectivamente creo que hay que esperar a una sentencia firme que tendrá que opinar la Sala de la Audiencia Nacional y veremos lo que decide. Y dicho esto, también quiero apuntar que a mi juicio ha habido causas, ha habido razones bastante más fundamentadas para exigir la dimisión de Grande Marlaska que esta. Y me limito a un ejemplo, el de la migración y la gestión de los movimientos de migración en Canarias. Eso es una, ¿vale? Es verdad, pero eso es una lo gestión. que creo es que no hay que mezclar las cuestiones. Y sin duda, pero eso es un tema de gestión. Pero aquí tienes una sentencia que dice que se ha cesado de forma ilegal a este señor porque se le ha intentado hacer o se le ha dado una orden ilegal. Esto es una cosa gravísima porque la gestión también es fatal. Sí, pero es una cosa, digamos, otra cuestión es que la abogacía no te lo dice un juez. Oiga, es que esto, y además también. Es que el ministro es juez, entonces decir que él creía que esto que estaba haciendo, hombre, es una persona experta en este ámbito, ¿no? Así me parece que siendo grave lo de la gestión de la inmigración y siendo grave muchas otras cosas, es que la sentencia te lo dice con todas las letras, ¿no? Y más allá de que la Audiencia Nacional, la Sala de lo Contencioso, la confirme o no, ya que te diga esto un juez con todas las letras, a mí me parece causa más que suficiente, ¿eh? Señoras, caballero, se acabó el recreo, que volvemos a hablar de las vacunas. Únete a la Comunidad 25. Síguenos en Twitter en Hora 25. Pepa Bueno. Llevamos 3 meses ya de campaña global de vacunación, prácticamente el mismo tiempo que llevamos encadenando polémicas en torno a la gestión entre Europa y la farmacéutica AstraZeneca, porque se suceden las dudas, los cambios de criterio, las esperas a la hora de tomar decisiones, con todo lo que eso supone, no solo ante la velocidad en el ritmo de vacunación tan importante, sino también para la credibilidad y la paciencia que los ciudadanos depositan en esa vacuna y la confianza. En el aire, ahora mismo, muchas preguntas y la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, que tiene que sentenciar con alguna certeza, parece que va a su ritmo a la hora de aplacar la tormenta. Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. El penúltimo capítulo de esta historia lo ha originado una entrevista de Marco Cavaleri, que es jefe de estrategia de vacunas de la EMA, en un periódico italiano. Una entrevista, Griselda, en la que ha asegurado que hay un vínculo claro entre la vacuna de AstraZeneca y los trombos detectados en algunos pacientes. Sí, creando expectativas, ¿no? Porque lo que ha dicho es que en las próximas horas vamos a decir que existe un vínculo entre la vacuna y los trombos, un vínculo que ha pillado por sorpresa en las instituciones europeas, donde en este momento intentan quitar algo de hierro a estas declaraciones, aunque mantienen que la Agencia Europea no les ha dicho nada. Estas declaraciones se adelantan a los resultados que tiene que proporcionar la EMA sobre esa vacuna, resultados que Europa entera espera para poder avanzar en la campaña de vacunación. En principio será mañana, ¿no, Griselda? Sin prisa, mañana última hora. Sí, mañana. A ver, la EMA hizo la semana pasada una reunión con un grupo de expertos externos a esta agencia con voluntad de clarificar las causas que provocan los trombos, porque una relación temporal la había establecido, es decir, la EMA había confirmado que era evidente que algunas de estas embolias se habían producido después de vacunarse las personas afectadas, pero negaba que existiera ninguna relación que pudiera darse por firme entre la vacuna, es decir, que la causa fuera la vacuna. Esto es lo que parece que intenta clarificar este señor, o que abre la puerta, este responsable de la EMA, que es la primera vez que alguien lo hace en nombre de esta agencia. Y vamos a ver qué pasa. La agencia tenía a partir de hoy y hasta este viernes una reunión de su asamblea, de su plenario, y había previsto hacer alguna comunicación después. Es evidente que estas declaraciones han agilizado la agenda para forzar que den la cara al menos mañana por la tarde. Pues menos mal que lo han agilizado. 48 horas más de incertidumbre mientras se sigue vacunando, Griselda, porque se está vacunando en toda Europa.
se está vacunando en toda Europa. No todos los países lo están haciendo con AstraZeneca. Hay algunos, Dinamarca, por ejemplo, que han decidido mantener la suspensión de utilizar esta vacuna hasta clarificar qué pasa con la EMA, pero sí es cierto que se sigue vacunando, aunque la forma en la que se está haciendo es distinta en muchos países europeos. Sabéis que hay algunos, como Alemania o Holanda, por ejemplo, que han decidido que no se pueda utilizar esta vacuna para menores de 60 años, otros donde lo están generalizando. Griselda, muchas gracias. Hasta mañana, con lo que diga la EMA. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Lo ultimísimo, es que Oxford ha paralizado los ensayos en menores de su propia vacuna, de esta vacuna de AstraZeneca, hasta que se aclare todo este asunto de los trombos. Paralizan los ensayos, dicen que por precaución. No sé yo si esta decisión de Oxford anticipa lo que pueda decir mañana la Agencia Europea, Elisa. No lo sabemos, claro. Uy, no sé. No sabemos. No tengo ni idea. Lo que está claro es que estas idas y venidas, estas declaraciones y contradeclaraciones no ayudan a nada ni a nadie, ¿no? No, está claro. Yo lo poco que he leído, que había leído alguna cosa, es que parece que algún tipo de relación hay. Claro, lo importante es que esto lo diga un organismo oficial de la Unión Europea para que los países puedan tomar las medidas, porque claro, todo lo que tú leas, ya sea de un experto o de alguien que haga divulgación, pues efectivamente lo que necesitas es algún tipo de declaración oficial que diga exactamente, o por lo menos hasta donde ellos saben, ¿no? Lo que pasa, porque realmente si ya, digamos, el proceso de vacunación tiene problemas, pues claro, este tipo de noticias es tremendo para la confianza, ¿no? Cuesta entender, ¿no?, que mal se ha hecho la gestión de la comunicación en torno a esta vacuna, Jesús. Sí, cuesta entenderlo, y a mí se me escapa además que un miembro además destacado, porque es nada menos que el jefe de estrategia, ¿no?, de la EMA, haga esas declaraciones. Pues es que no es de recibo que inmediatamente el organismo en cuestión haga una de dos cosas, ¿no? O aclarar qué es exactamente lo que va a decir ese informe, o bien, bueno, pues desmentir o rechazar las declaraciones de este señor, ¿no? Porque lo que sí sabemos, yo por ejemplo tengo casos conocidos directos, que es que mañana están convocados para vacunarse con una dosis de AstraZeneca, ¿no? Y yo casos conocidos que se han vacunado hoy. Y quienes no somos en absoluto sospechosos de desconfiar de la ciencia, porque estamos depositando toda nuestra fe dentro de lo que cabe, ¿no? Porque no hay otra, además, en manos de las autoridades más científicas en todo esto, pues hombre, uno puede esperar una salida de tono, una equivocación, un error para un cargo político relacionado con esto, pero los órganos que están precisamente para aclarar las dudas que van surgiendo, bueno, pues me parecería más comprensible escuchar, no sé si será lo que escucharemos mañana, que sigue habiendo dudas, porque realmente la vinculación ya se dijo, ¿no? Ya está explicada por la propia EMA. Otra cuestión es que se pueda o no fundamentar y probar que hay una relación directa causa-efecto, y en qué tipo de población. Y en qué porcentaje, ¿no?, para estimar el coste-beneficio. Claro, y luego es verdad que cuando uno intenta contrastar todo este laberinto de dudas o de sospechas, menos mal que solo sobre una determinada vacuna, que también habría que hablar en qué tipo de relación tiene también todo esto con otras cuestiones y otras sombras sobre el comportamiento de AstraZeneca, ¿no? Pero claro, estamos hablando directamente de consecuencias o efectos de esa vacuna. Bueno, pues cuando uno intenta contrastarlo, lo que te dicen es que no hay casos suficientes para poder probar nada en este momento. Esta misma mañana a mí me lo ha explicado un experto en vacunas, ¿no? Bueno, pues tendremos que seguir dependiendo de lo que oficialmente nos diga cada organismo, ¿no? A mí me ha resultado sorprendente que transcurriera el día de hoy, que la EMA no saliera a desmentir, desde luego que sí. y por lo tanto cesar, porque si lo desmentía lo tenían que cesar, o ratificar y anticipar lo que vaya a decir mañana. Según pasaban las horas no daba crédito, pero bueno, parece que hasta mañana por la noche, Esther, habrá que aguantar con la incertidumbre. Sí, pero se ha precipitado todo. Yo os diré que ya ayer circulaba en algunos ambientes que la Agencia Europea estaba haciendo una segunda evaluación de la vacuna ante el aumento de casos de trombos, y coincido con Jesús en que es una irresponsabilidad absoluta que un miembro tan destacado de la agencia haga esas declaraciones y encima un diario italiano, ¿no?
Entonces, yo creo que no hay nada como la opacidad y la falta de información para generar incertidumbre y caos en la población, en una cuestión tan delicada como es la salud pública, ¿no? Es que además esto se produce, creo que 3 semanas solo después de que la propia agencia emitiese una evaluación en la que concluyó que no había una relación causa-efecto y que por lo tanto se podía seguir administrando la vacuna. Ya dijimos entonces que efectivamente la seguridad absoluta no existe con ningún medicamento y que todos los medicamentos tienen contraindicaciones y que probablemente era menor el riesgo que el beneficio de inocularla, de inyectar la vacuna. Pero claro, están gestionando esto desde un punto de vista comunicativo de una forma tan nefasta que decíais que conocéis que hay gente que se ha vacunado hoy o que han citado para mañana a vacunar. He conocido hoy un caso de una persona que estaba citada para ser vacunada en el día de hoy y se ha vuelto al leer estas informaciones. Por lo tanto, me parece muy comprensible el miedo que se está generando en la población. Sí, nosotros no podemos juzgar científicamente qué hay aquí, no tenemos ni idea y tenemos que mantener toda la distancia. Ahora, la comunicación de estos episodios no pueden ser más lamentables. Bueno, pues la decisión sobre el uso de la vacuna de AstraZeneca no es la única que tiene sobre la mesa la Agencia Europea del Medicamento. También está pendiente la autorización o no de la vacuna rusa, la Sputnik 5. Hace más de un mes que las autoridades europeas iniciaron el proceso para ver si da ese visto bueno después de contemplar los resultados de los estudios clínicos y de que la revista The Lancet avalara su eficacia con un 92%. Bueno, pues un mes después la EMA sigue evaluando el medicamento y se ha fijado para este fin de semana una visita al centro investigador en Moscú. La vacuna rusa ha monopolizado hoy la campaña electoral en Madrid. Nunca pensé, la verdad, que yo diría algo así, pero así ha sido. Todo después de que se desvelara que el gobierno madrileño, el del Díaz Ayuso, ha intentado tantear la compra de esa vacuna por su cuenta, de espaldas al gobierno de España, de espaldas a la Comisión Europea, que es la que, como saben, ha centralizado la adquisición de vacunas para toda la Unión. Radio Madrid, Sergio Soto, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Madrid ha sido hoy un satélite de la Sputnik, de la vacuna rusa, en torno a la cual todo ha girado, de la cual todos han hablado. Ayuso para intentar anotarse un tanto y decir que ella siempre se adelanta al gobierno de España. Los ciudadanos no sería la primera, ni la quinta, ni la 10ª vez que la Comunidad de Madrid se adelante. Escudero, el consejero de Sanidad, que se reunió con los rusos para explicar que su obligación es explorar todas las vías y que aunque Europa aún no haya dado el ok, los técnicos de Madrid sí. Con el aval de nuestros técnicos de la Consejería de Sanidad. Y entonces han venido las reacciones. Sánchez para decir que esto hay que hacerlo juntos. Que actuemos con seriedad, que actuemos con lealtad. Pero también entre la socarronería y la indignación, su candidato en la comunidad, Gabilondo. En serio, eso no es hacer las cosas en serio. Y luego pues nos llenamos de discursos y al final pues vamos a buscar una vacuna Rusia, pues ahí está. Y Mónica García, además, Madrid, para recordar que la Agencia del Medicamento tiene algo que decir. Y resulta que la Agencia Europea del Medicamento pues que no lo tiene aprobado. En la catarata también, por otro lado, Ciudadanos, Edmundo Val y lo ridículo. Que este tipo de negociaciones pues son verdaderamente ridículas. Quiero decir que esto de ir corriendo a ver si consigo una vacuna. Y los posibles socios de Ayuso, Vox, depende de a quién se pregunte. Para la candidata Monasterio está bien ir donde sea. Para Espinosa de los Monteros, esto es otra muestra del fallido estado de las autonomías. Es que esto de anunciar que tuve una idea pero no lo hice. Y así la capital de España dentro de España ha sido hoy un poco Moscú. Sputnik. Aunque fuera, Pepa, con un ruso mejorable. Sí. Gracias, Sergio. Lo cierto es que con este trampazo Jesús Maraña marca la agenda y no se habla de otra cosa que de una vacuna rusa que ha intentado el gobierno de España. Bueno, pero esta es la explicación que a mí me parece más convincente, ¿no?, de lo que ha ocurrido, ¿no? Ya llevamos meses asistiendo a distintas estratagemas, ¿no?, para desviar la atención en un momento dado. Podría poner unos cuantos ejemplos, pero lo cierto es que simplemente examinando que esos contactos o esas reuniones se produjeron hace un mes, lo hemos conocido precisamente hoy. Es decir, cuando las explicaciones que probablemente en cualquier acto público se le pidieran a Díaz Ayuso o a su Consejo de Sanidad serían sobre los 4 días que en Madrid no se ha vacunado a los mayores de 80 años por el cierre de los centros de salud,
o por otras cuestiones de la gestión de la pandemia, incluso que todavía a día de hoy haya mayores de 80 años que tienen que cruzar Madrid para ser vacunados, ¿no? Bueno, pues no se habla de eso porque hemos sabido que por su cuenta, teóricamente, hay contactos para negociar la vacuna rusa. Bueno, es que es tal despropósito, porque todos sabemos que además es ilegal, es decir, se queda fuera de lo que es el acuerdo de la Unión Europea, y no solo en términos legales, sino por supuesto de solidaridad. Es un brindis al sol porque no lleva a ninguna parte. Pero eso mismo ocurrió con anuncios que en momentos muy concretos hemos escuchado de Díaz Ayuso y su equipo, ¿no? Recordemos, pues desde los millones de test que se iba a hacer en todas las aulas de Madrid a cualquier contacto estrecho de los alumnos. Recordemos el anuncio del Hospital Zendal y luego lo que realmente fue. Recordemos la cartilla COVID que ponía en marcha. Es decir, es que han sido bastantes las ocasiones en las que se ha ejecutado la misma táctica, ¿no? Que es, a mi juicio, simplemente desviar la atención de lo que es la gestión de la pandemia en Madrid. Bueno, pues si el asunto de la vacuna rusa era una cortina de humo, hoy justamente la realidad ha puesto a Díaz Ayuso frente al espejo. La candidata a la reelección y su consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, estaban de visita en los hospitales de La Paz y el 12 de octubre, cuando dos mujeres, cercado en plena calle, y no era para aplaudirla, como sí está ocurriéndole en otros recorridos, por ejemplo en el hostelero. Estoy desatendida. Total. Y he tenido COVID 15 días en mi casa con el COVID para que me llamara el médico. Para que me llamaba, 15 días desatendida. Y mi marido en el 12 de octubre con neumonía. Sola. Y mi madre con 22 años solita la tengo. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y lo digo con conocimiento de causa, con cáncer del corazón y con cáncer. Pues esto es lo que se ha encontrado, Elisa de la Nuez. Bueno, es que es un poco la diferencia entre el discurso un mucho propagandístico y la realidad que vive la gente, ¿no? Esto además lo decía Jesús y es verdad, este tipo de anuncios propagandísticos que bueno se hacen muy alegremente en general por nuestros dirigentes políticos ya en campaña electoral, apaga y vámonos, ¿no? Porque vamos a escuchar, me imagino, pues uno al día, y la realidad, lo hemos comentado a veces, la realidad va por otros caminos, ¿no? Y la gente está pasando otras cosas. Entonces yo creo que eso también es un problema, ¿no? Ese alejamiento, y no te digo ya en campaña electoral, entre las cosas que se dicen y se prometen y los discursos y lo que está viviendo la gente. Es que eso es bastante llamativo, ¿no? Entonces pues sí, es surrealista, o sea, lo de la vacuna rusa directamente, pues es que no sé cómo llamarlo, ¿no? Pues sí, surrealista. Yo la verdad es que os confieso que esta mañana, cuando he escuchado bien temprano la noticia, pensé que era una viñeta de la prensa, y luego me he ido a leer la información y me parecía más cómico todavía. Si no fuera tan serio el asunto del que estamos hablando, es que no entiendo qué pretendía la Comunidad de Madrid con esta gestión, que dicho de paso, os invito mañana a leer la conversación que han tenido nuestros compañeros del diario, la delegación de Galicia, con el supuesto intermediario, un señor que se apellida Mouriño y que es de TVO absolutamente. Ay, qué horror. O sea, un señor que trabaja para un fondo de inversión, que la embajada rusa no tiene noticias de él, aunque él dice que es cónsul honorario en Galicia, que no tiene ni idea de ruso, y que dice además que las competencias de la compra de medicamentos en España las tienen las comunidades autónomas. Hombre, el más espabilado tampoco parecía. Esto como anécdota, pero como anécdota muy reveladora, Esther. Muy reveladora, pero es que es así, tal cual. Porque hoy, si todo tenía pinta hoy de cómic, ya tenía pinta de cómic previamente, con esto que cuentas. Sí, no, pero es que es un poco cómico, a leer la información, que además ya está una información de Gonzalo Cortizo, que ya está colgada en diario, y las explicaciones que da el joven, que además fue compromisario de Pablo Casado en las primarias del Partido Popular, que fue ascendiendo en el Partido Popular a través de nuevas generaciones. Bueno, es un episodio. Es una especie de conseguidor, el intermediario es este. Efectivamente. Bueno, pero esto es una fórmula, un sistema. Es decir, recordemos también cuando los famosos aviones de Ayuso, también todo pasaba por intermediarios relacionados también con el partido.
¿os acordáis? Una presa de Zaragoza, etcétera, etcétera. Es decir, al final podemos considerar todo tipo de despropósitos que, como decíais, no merecerían 5 minutos de atención en un debate público serio, ¿no? Digo en un debate público en general, en un país, ¿no? Pero es que el problema es que esos despropósitos siempre tienen un contenido, digamos, crematístico por medio. Y por supuesto hablando de dinero público. Y no me resisto a no decir que seguimos, por cierto, sin conseguir que nos desglosen en detalle cómo se ha utilizado y se utiliza el dinero transferido desde el Estado a la Comunidad de Madrid para afrontar la pandemia. Que se desglose, no hay manera. ¿Lo habéis pedido por transparencia? No, nada, pero sí, lo estamos pidiendo constantemente. Y se pasa la pelota de Hacienda a Sanidad, de Sanidad a Hacienda, pero es decir, cuánto se ha invertido y en qué contenidos, en qué instrumentos contra la pandemia. No hay manera de tener el desglose. Pues eso es una información que hay que dar, claro, es información pública. Pues fijaos, yo cuando he llegado hoy a la redacción y venía toda la mañana, que he tenido un reflejo parecido al tuyo, Esther, cuando lo he escuchado a primera hora me ha parecido que era una broma. Claro que era una broma. No crédito, pensaba que era una viñeta, que estaban reproduciendo una viñeta. Sí, me ha costado tomármelo en serio, ¿no? Pero cuando he visto que iba en serio, y que no solo iba en serio, sino que el día de la campaña, el día de la precampaña ya estaba hecho. Y que además todo el mundo entraba al trapo y por lo tanto había marcado claramente la agenda. He preguntado, oye, ¿y el resto de los candidatos qué han hecho hoy? ¿De qué han hablado hoy? ¿A qué están dedicando el tiempo? ¿En qué campaña andan los partidos que le quieren disputar a Ayuso el gobierno regional? Pues hoy, por ejemplo, Gabilondo ha visitado Móstoles, al sur de Madrid, y más allá de la Sputnik ha hablado de las ayudas directas a la hostelería. Yo he pedido al gobierno de Madrid que si vamos en serio, que dedique 80 millones de euros ya, inmediatamente, de ayuda directa a la hostelería. Si ponemos restricciones, tienen que ir acompañadas de estas ayudas. Mónica García, de Más Madrid, se ha reunido con el Colegio de Psicólogos para tratar la situación de la salud mental y a la salida ha centrado el tiro en la falta de recursos sanitarios y en el paro en la comunidad. Y resulta que la Comunidad de Madrid en el último año ha sido la que ha incrementado más el paro. Tenemos un paro que ha incrementado un 20%, mientras que la media española está en un 11%. Nos encontramos con una presidenta Nini que ni salud ni economía. Teníamos que sacrificar la salud. Y Pablo Iglesias, que ha publicado un vídeo en el que denuncia desde el racismo en los campos de fútbol a raíz del incidente de esta semana al ataque con cóctel Molotov a la sede de Podemos en Cartagena. Y a lo mejor tú que estás escuchándome y no eres negro, ni eres de Unidas Podemos, y yo te caigo fatal, piensas que esto es un problema nuestro y que a ti no te va a afectar. No te voy a pedir el voto para el 4 de mayo, pero dale una vuelta a lo que está pasando, porque no nos jugamos solo qué partido gana y quién gobierna, nos jugamos lo más importante, la libertad. Me hacía esta pregunta y recogía esta información porque, claro, el problema que va a tener esta campaña, que se disputa claramente en clave nacional, es la dificultad de que en la agenda se incluyan otros temas y otras actividades, porque esto parece ya un Ayuso Sánchez, Malaña. Bueno, con estas cuestiones, con estas estrategias, estas cortinas de humo, es evidente que es lo que intenta permanentemente Ayuso, ¿no? Confrontar, cada vez que se podría hablar de cuestiones concretas sobre su gestión, procura siempre desviar el tiro para que se centre en un enfrentamiento con el gobierno central. Siempre actuaba así desde el inicio de la pandemia y sigue actuando así ante unas elecciones que ella misma ha convocado en el momento en que cree que le interesa. Y sobre los otros temas, que es, a mi juicio, el reto que tiene la oposición, ¿no? Los partidos de izquierda, poner en la agenda las cuestiones realmente importantes. Y sí, incluyendo la pandemia. Es que yo a veces escuchas, pero la pandemia debería sacarse del debate de campaña. Pero ¿cómo se va a dejar aparte? Pero si es lo que más importa ahora mismo, lo más grave que nos ha ocurrido desde que estamos vivos las generaciones actuales. Claro que hay que hablar de esto. Y de esto es de lo que no quieren hablar algunos. Y vamos a ver también, en cuanto Vox apriete el acelerador de su campaña, que hasta ahora ha sido absolutamente, digamos, tenue, ¿no? Pues escucharemos introducir temas también de este tipo de ruido. Pues, por ejemplo, se querrá convertir de nuevo en un problema crucial y además en los barrios más pobres, la inmigración, por ejemplo. Lo vamos a ver inmediatamente.
A propósito, mañana Vox tiene convocado un acto de lanzamiento del partido en Vallecas, en uno de los principales bastiones habitualmente del voto de la izquierda. Lo último es que el Ayuntamiento de Madrid le ha negado el uso de la plaza en la que quieren hacerlo porque dice la Junta Municipal que no pidieron permiso a tiempo. La delegación del Gobierno, en cambio, sí se lo permite. Alberto Penades, muy buenas noches. Buenas noches. Alberto Penades es sociólogo, director del Informe de la Democracia en España de la Fundación Alternativas. Los partidos de izquierdas acusan a Vox de querer incendiar la campaña desde el principio yendo a Vallecas. ¿Qué dicen los datos? ¿Tienen opciones reales de conseguir votos en esos territorios, en esos espacios? Pues hombre, sí, aparte de que hay, por supuesto, una cosa simbólica en ir allí, pero no ha tenido malos resultados en los barrios, digamos, populares, obreros en general, en Madrid ni en el conjunto de España, ¿no? Es decir, es un partido que no lo ha hecho mal en digamos, un segmento de población, podemos decir, de pequeños o muy pequeños empresarios, obreros cualificados. Ha tenido resultados buenos, y no en Vallecas, pero recordemos que en Fuenlabrada se votan buenos resultados con los barrios de Salamanca. O sea que tiene base, digamos. O sea que eso que hemos dicho durante mucho tiempo, se ha dicho durante mucho tiempo que en Francia efectivamente los trabajadores estaban abrazando posiciones de extrema derecha, o algunos, desde que el populismo ultra se coló en sus vidas, y se decía, no, en España no está ocurriendo. Bueno, pues está ocurriendo ya, ¿no? Bueno, pero yo creo que de momento la diferencia es que yo creo que son personas de clase trabajadora y de renta baja que antes a lo mejor votaban al Partido Popular. Es decir, yo lo veo más en clave de competición con el Partido Popular. O sea, de hecho todavía Vox tiene muy malos resultados en lo que podríamos llamar las clases pasivas, es decir, las personas que no tienen trabajo. O sea, los parados, los jubilados, las personas que trabajan en el hogar, los estudiantes, es decir, las personas de menos renta o más, su renta depende de otros, pues estos tienen realmente un mal resultado. Es en algunos segmentos, como es en la agricultura, como es en algunos grupos concretos, donde yo creo que ha erosionado sobre todo de un votante trabajador conservador. O sea, que ya era conservador. Ya, el bloque de izquierdas madrileño está prácticamente fiándolo todo a movilizar el sur de la comunidad, el histórico cinturón rojo de esta región, pero esa zona también ha evolucionado muchísimo en los últimos 26 años de gobiernos del PP. ¿Cómo es hoy? Nos hemos preguntado. ¿Quiénes viven? ¿Qué se vota en las ciudades y en los barrios del sur? ¿Qué sienten que les falta? Agustín Rodríguez Agún, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Pues esa zona sur de Madrid, donde viven más de 1 millón de personas, se ha mantenido tradicionalmente fiel a la izquierda. Los 6 principales municipios, con alguna variación muy puntual, reflejaron mayorías del PSOE durante los 90 y principios de siglo hasta el año 2011. El Partido Popular ha ganado en Madrid las elecciones municipales. En ese año, Esperanza Aguirre revalida el poder por tercera vez consecutiva, pero remontándonos a antes, Gallardón ya había iniciado el despliegue de grandes infraestructuras como la M45 o Metrosur, infraestructuras que Aguirre culminaría construyendo varios hospitales en la zona. Así se da la expansión urbanística, llegan nuevos habitantes y el panorama del cinturón rojo cambia radicalmente. Para entonces, municipios como Getafe, Leganés o Alcorcón, tradicionalmente de izquierdas, han abierto ya sus ayuntamientos a gobiernos del PP. Pero tras esa victoria arrolladora en 2011, las fuerzas de la izquierda se reponen, con Podemos también presente, y recuperan la mayoría de municipios. En las elecciones de 2019, el cinturón del sur vuelve a teñirse completamente de rojo, aunque con niveles de abstención bastante elevados. Municipios como Fuenlabrada, la 4ª ciudad más poblada de la región, presentan un 38%. En otras, como en Parla, el 42% de los convocados a las urnas no acudieron. Una baja participación en el cinturón rojo de Madrid y en los distritos sur de la capital, propiciada por el desencanto social, la mala situación económica y la percepción de abandono que tienen los ciudadanos para con algunos políticos que en los últimos días se han vuelto a acordar de ellos. Alberto, ¿ese sigue siendo el reto, movilizar el voto, la abstención? Por supuesto, o sea, hay una relación fortísima y se da muchísimo en la Comunidad de Madrid entre el nivel socioeconómico de las secciones censales y la participación electoral, y todavía hay una relación de esto con la ideología, aunque efectivamente la población ha cambiado mucho, y entonces a lo mejor encontraremos, ¿verdad?, que
que también hay secciones censales de distinto tipo en estas zonas de barrios más populares, pero la tendencia es que son rentas más bajas y menos participación y menos votos para los partidos de la izquierda. Esa relación se mantiene fuerte. En definitiva, ¿qué busca mañana Vox en Vallecas, Alberto? Pues hombre, yo creo que provocar un poquito y ganar, digamos, llamar la atención, y en segundo lugar, pues seguir compitiendo por un electorado que potencialmente podría haber votado a Ciudadanos o al PP, y que son, digamos, de rentas no tan altas, ¿no? Es decir, que ahí hay muchísimos electores. Yo dudo que traspase la línea ideológica. El votante de Vox sigue siendo, digamos, muy de derechas. Y ya digo que el votante, o sea, en Fuenlabrada tuvieron un éxito enorme y no por eso dejó de ganar el PSOE, que no perdió ni un voto. Es decir, yo creo que ese es el tipo de evolución que están buscando. Están buscando recuperar votos, o sea, es decir, erosionar al PP y votos de Ciudadanos que sean, digamos, de sectores más populares. Y el siguiente paso, por supuesto, ya puede ser ir de tú a tú contra la izquierda, pero yo creo que de momento todavía no están ahí. Alberto Penades, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a ti, muchas gracias. Un beso. Como decía yo antes, qué difícil es marcar la agenda para la izquierda en estas elecciones, porque lo que está pasando en la derecha es que es muy gordo, Esther, ¿no? Lo que está pasando en la derecha en este momento, al margen de las cortinas de humo de Isabel Díaz Ayuso, lo que está pasando ahí en estas elecciones es probablemente una prueba de laboratorio sobre si es posible el reagrupamiento o si las partes en las que se ha dividido van a seguir creciendo, ¿no? ¿Hemos perdido a Esther? Hemos perdido a Esther. No, estoy que digo que es cierto lo que dices, pero yo también creo que el resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid para Vox y para el Partido Popular no determinan necesariamente el resultado en otras comunidades autónomas. Quiero decir, el discurso de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid probablemente no podría ser extrapolado ni a Andalucía ni a Galicia, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este tipo de predicciones hay que cogerlas un poquito con pinzas. En todo caso, yo creo que hace 2 años, en el 2019, que la expectativa electoral de Vox era muchísimo más alta de la que puede ser hoy. Desde luego, si algo demostraron los resultados es que ni barrió en los barrios y municipios más acomodados de la Comunidad de Madrid, y pinchó absolutamente en las zonas obreras. Toda esa gente que era o que podría parecer desencantada con el Partido Popular, ese voto desencantado con el Partido Popular, lo cierto es que Vox no lo recogió íntegramente. Y si os acordáis, la expectativa de la formación de Santiago Abascal y algunas encuestas era que llegasen a los 70 escaños en el Congreso en las últimas elecciones generales, y se quedaron en 50, ¿no? Y luego, además, en la Comunidad de Madrid, con la estrategia de Isabel Díaz Ayuso desde el primer día de la pandemia, yo creo que el votante de derecha y ultraderecha no tiene ningún aliciente para votar a Vox, porque el discurso de Isabel Díaz Ayuso es exactamente el mismo. Es decir, es el populismo, es el trumpismo, es el eslogan fácil, y es el no profundizar en los problemas que en este momento tienen los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que lo tiene complicado. Es verdad que las predicciones de algunos sondeos de que puede quedarse fuera de la Asamblea de Madrid, yo hoy por hoy no las veo, pero que el resultado va a ser bastante discreto, no tengo ninguna duda por eso, porque no hay ninguna diferencia entre votar a Ayuso y votar a Rocío Monasterio, que por otra parte es todavía bastante desconocida, según apuntaba ayer el CIS, ¿no? Jesús. Sí, yo escuchando lo que apuntaba el politólogo, es verdad que respecto a otros fenómenos de ultraderecha o nacionalpopulistas en Europa, como es el caso de Francia, sí hay una diferencia radical respecto a Vox. Vox nace y sale del PP, y los votos que pierde Vox
vuelven al PP, ¿no? Parece que esto está bastante comprobado, ¿no? Y se está comprobando en todas las encuestas en Madrid. Sin embargo, el reto que tienen los partidos de izquierda en Madrid es mayor que en cualquier otro sitio, por razones también económicas, sociales, etcétera. La comunidad más rica tiene más ricos, y la participación electoral en los barrios más humildes no es la misma, no es tradicionalmente la misma que en los barrios ricos. Es decir, la derecha está más movilizada, es evidente, pero no solo por cómo la moviliza o cómo polariza Ayuso y en su competencia con Vox, sino que en Madrid tradicionalmente está siempre más movilizada la derecha. Y en los barrios más humildes cuesta más conseguir la participación masiva, ¿no? Yo creo que ahí es donde se la juegan, si tienen una oportunidad de sumar las izquierdas, es precisamente conseguir, ya veremos con qué agenda y con qué temas, ¿no? Movilizar al posible electorado. Porque la comunicación de electorados en los bloques parece que está muy clara, ¿no? Y en la derecha, efectivamente, el único riesgo que corre esa mayoría de la derecha es que Vox se quede por debajo del 5%, que a mí me parece improbable, pero que en algunas encuestas no se descartan. ¿Y a ti, Elisa? No, sí, yo veo también que ya estamos con dos bloques muy consolidados, pero claro, también este tema de la participación en un momento, en mitad de una pandemia, pues oye, si ya es difícil, digamos, en épocas normales, no creo que sea el mejor momento, ¿no?, con lo que está pasando. Y es más difícil, Elisa, en unos barrios que en otros. Sí, sin duda, pero digo que en general, encima, con las circunstancias que tenemos, pues no es precisamente el mejor momento, ¿no?, para movilizar. Y también se ha visto en las elecciones catalanas, ¿no?, donde ha habido muchísima abstención. Por tanto, de entrada yo creo que ya hay una dificultad general, que es la propia pandemia. Y luego, efectivamente, parece que lo que dice Alberto es que los votantes, digamos, de estos barrios más trabajadores o con menor renta, los que se van a Vox son los que ya votaban al Partido Popular, lo que parece bastante coherente con lo que decimos de los bloques, ¿no? Con lo cual no parece, digamos, que vaya a haber todavía, porque no se sabe, ¿no?, ese fenómeno Le Pen, que se da en Francia. Claro, un fenómeno de que la clase trabajadora vota en masa a un partido como el de Le Pen. ¿Qué decías, Esther? No, decía que los escaños de Ciudadanos también van al PP, ¿eh? Esto, ¿os acordáis que lo comentamos hace... Y siempre en el centro, pero los votantes... bueno, los que quedaban, porque acuérdate que perdió muchos votantes, es que esa es otra, los votantes, digamos, los más quedaban, de centro, más moderados, ya se fueron. Se fueron después de la foto de Colón, ¿no? En la Comunidad de Madrid, no, pero quiero decir que si os acordáis de la gente que se quedó en su casa, que fue mucha, porque digamos, tiene poquitos de votantes de Ciudadanos, ya el 10 de noviembre se quedaron muchos ya, y además ya habían salido algunos dirigentes, digamos, más moderados del partido, con lo cual, efectivamente, los que se quedan, pues son eso. Sí, pero ya comentamos que además los indecisos de Ciudadanos en las últimas elecciones en Madrid, ya sus dudas, las de los indecisos de ese electorado, eran entre el PP y Ciudadanos. Eran muy poquitos los que dudaban respecto pero que a lo que te quiero partido. decir que una vez que el partido hace ese giro, bueno, pues evidentemente el tipo de votante al que apela es el que es, claro. El que se queda es el que está de acuerdo con el giro. No quiero terminar hoy el programa sin preguntarte, particularmente a ti, Elisa, ¿qué te parece esto que vamos a escuchar? Pero también quiero la opinión de todos, claro. El episodio que hemos visto en sede judicial en Cataluña. Ha empezado el juicio a lo que se le conoce como la manada de Sabadell, la violación múltiple a una chica de 18 años en el año 2019. Hay 4 acusados, 4 hombres acusados o bien de violarla o bien de facilitar esa violación. El testimonio de ella ha sido tremendo y ha llamado también mucho la atención en la sesión de hoy el interrogatorio que el fiscal le ha hecho a ella, a la víctima. Radio Barcelona, Ana Punsi. Con un hilo de voz pero valiente y serena, la víctima, que ahora tiene 20 años, ha ido capeando como ha podido las embestidas de un fiscal seco y cero empático que le interrumpía con detalles técnicos en los momentos más crudos del relato de las 3 violaciones que sufrió. Me tiró contra el sofá que había y me violó. Me penetró vaginalmente y también me obligó a hacerle una felación. Hola, Venia, perdone que si nos puede precisar un poco más. Si no, lo siento, me parece entender que no tenía puerta la habitación, ¿es así? Sí. Este fiscal, que se llama Eduardo Gutiérrez, se ha comportado más como un abogado de la defensa que como fiscal, alimentando las dudas del tribunal. ¿Y ahora lo tiene claro? Que estaba allí, sí. Sí, su participación. Todos
participaban de esta discusión? Sí. ¿Está usted segura de esto? ¿Recuerda si alguno de ellos eyaculó? No lo recuerdo. ¿Podía usted percibir con claridad las personas o lo que había dentro de la sala? Todo ello rematado por la abogada de uno de los acusados. Después de la penetración anal, ¿volvió a hacer penetración vaginal? He explicado antes cómo ha sido. Señoría, yo necesito que la señora... A ver, es que ha relatado la secuencia. Que ha acabado con reprimenda del presidente del tribunal, que a pesar de todo ha vulnerado la protección de la identidad de la víctima diciendo su nombre y apellido en varias ocasiones delante de los acusados. Elisa de la Nuez, ¿esto es normal? O sea... Pues hombre, yo quiero creer que no. Yo quiero creer que no, tampoco estoy tan familiarizada con juicios penales, ¿no? Pero efectivamente, a ver, la defensa tiene que hacer lógicamente su papel y lo que corresponde al tribunal, como ha hecho en este caso, es pararle los pies, ¿no? Pero la fiscalía, ahí, digamos, tienes que ir a muerte. Lo que sorprende más es la fiscalía, ¿no? El fiscal se supone que tiene que apoyar, que es la parte acusadora y que tiene que ser quizá especialmente, yo diría, cuidadoso, ¿no? En este caso con la persona que está declarando, con la víctima. Llama un poquito la atención el tono y las preguntas. Digo, menos en la defensa, porque la defensa, bueno, es su papel, ¿no? Tiene que ir un poco a defender como sea a sus clientes. Pero sí llama un poquito la atención el fiscal, sobre todo en una situación, hombre, tan delicada, ¿no? Yo creo que se puede hacer un trabajo más igual de profesional, pero más delicado y más teniendo en cuenta las circunstancias, lógicamente, de la persona que declara. A mí me parece que esto tiene un nombre y es violencia judicial contra la víctima, y además creo que los oyentes, si han visto el documental de Nevenka, sí, recuerda mucho, sí, recordarán sí, el papel del fiscal que jugó durante el juicio y que además tuvo que ser retirado del juicio por la Fiscalía General del Estado precisamente por desempeñar este mismo papel que acabamos de escuchar hace unos... Hombre, yo creo que hay una diferencia, ¿no? Porque el fiscal del caso Nevenka era tremendo, pero en otras no. Bueno, me parece que jugaban o desempeñaban exactamente el mismo papel. Bueno, yo creo que este último, lo que sí me parece es una falta total de cuidado, de delicadeza. En el caso del fiscal del caso Nevenka es que realmente tenías la sensación de que era la acusación, y eso sí que era muy llamativo cuando ves el documental, ¿no? Que parecía que estaba defendiendo, o sea, perdón, que era juzgándola ella, juzgándola ella, sí, acusándola a ella y no acusando al acusado, sí. Jesús. Claro, es que en ese sentido algunas preguntas que hemos escuchado en este caso de hoy es que también daba esa impresión, ¿no? Es decir, que la fiscalía no estaba acusando a los presuntos culpables. Pidió ayuda. Eso en primer lugar. La fiscalía quizá insisto un poco en que tiene que establecer la versión, digamos, de los hechos con el mayor cuidado posible, y quizá algunas preguntas efectivamente eran reiterativas o digamos sobraban o no se hacían con el tono adecuado, pero yo no he percibido lo que sí percibí en el caso de Nevenka, que era claramente que parecía que estaba acusando. Bueno, pero a mi juicio, salvando todas las distancias, salvando las distancias y los años que han transcurrido entre un caso y otro, lo que sí creo que hay un nexo, hay un hilo de insensibilidad ante el testimonio de una víctima. En eso estoy totalmente de acuerdo. La falta de sensibilidad parece clara. Y esto me parece que fundamenta esa reivindicación que hace mucho tiempo que escuchamos y que defendemos, de que hay en el estamento judicial, y no solo entre los jueces, también en las fiscalías, tiene que haber una mayor cultura sobre la violencia de género, ¿no? Y sobre todo quizá una mayor empatía, ¿no? Bueno, quizá una mayor empatía por las personas se consigue que declaran, a base de menos un tono menos frío, no sé, yo creo que se puede hacer. Sí, pero creo que eso no es una cuestión de aprender, digamos, un argumentario o unas formas, sino de empaparse de lo que significa la violencia de género. Pero también tenéis que tener en cuenta una cosa, y lo digo por conocimiento, también es el tema un poco de la cantidad de juicios que haces, porque decía Pepa, me preguntaba, ¿tú has visto mucho esto? Digo, yo afortunadamente no hago juicios penales, pero sí hago juicios contenciosos administrativos, y llega un momento en que a lo mejor efectivamente haces tantos y ves tantas cosas que suenas un poco demasiado frío, no teniendo muy en cuenta lo que ocurre, simplemente por un tema de que has visto muchos iguales, ¿no?
que no es lo mismo un interrogatorio a una víctima de violencia machista que cualquier estoy otro totalmente caso, de acuerdo, pero claro. te quiero decir que a veces no es que tú no tengas esa cultura o tal, sino simplemente que ya has hecho muchos iguales y ya vas un poco digamos, por inercia, ¿no? Y quizá eso es lo que hay que tener cuidado cuando se tratan de juicios tan delicados. Los despropósitos yo en hoy... eso discrepo, Elisa. Por inercia, no sé. No, pero que por lo que inercia quiero un decir... periodista no puede publicar una falsedad. No, que estoy de acuerdo, pero que no todos puede tenemos interrogar a una víctima que no, de violación. no lo disculpo, pero sí te quiero decir que no creo que sea tanto un problema de cultura de género, de no entender lo que está pasando, sino que a lo mejor sencillamente has hecho muchos iguales, has hecho muchas preguntas parecidas y no te das cuenta de que realmente cómo suena esto, digamos, para los que no estamos en este día a día, que suena un poco de conocimiento, muy un poco de conocimiento de qué va esto. Le hacía falta a esa sala porque el propio juez ha revelado la identidad de la víctima, a la que había que proteger porque estaba declarando delante de los acusados, y eso le crea una inseguridad evidente. O sea que el despropósito ha empezado en la propia sala. ¿Y con quien preside la sala? ¿Con qué nos vamos, Aida? Pues con dos apuntes. El primero, el mensaje de prudencia que acaba de lanzar el presidente Joe Biden. The virus is spreading because we have too many people who seen the end in sight think we're at the finish line already. El virus se está extendiendo porque hay mucha gente que cree que ya estamos en la línea de meta y voy a ser claro, aún no estamos en ella, acaba de decir el estadounidense. El presidente no quiere que la población se confíe, a pesar de que llevan un ritmo de vacunación cada día mejor. De hecho, hoy han anunciado que el 19 de abril, en apenas 2 semanas, cualquier estadounidense mayor de 16 años va a tener acceso a la vacuna. Y el segundo apunte, que Amancio Ortega ya no está entre las 10 personas más ricas del mundo. La revista Forbes acaba de actualizar su lista anual y el gallego pasa del puesto 6 al 11 de las mayores fortunas, aunque lo curioso, Pepa, es que ha aumentado sus ganancias en el último año. Ha pasado de un patrimonio de 55.000 millones de euros a los 77.000. O sea que los ricos se hacen más ricos. O sea que otros muchos se han hecho más ricos todavía, mucho más ricos. Tenemos que irnos, aunque nos quedaríamos con gusto, ¿eh? Elisa de la Nuez, Esther Palomera, Jesús Maraña, buena semana, un beso. Buenas semana. Un abrazo. Que descansen, volvemos mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Con Pepa Bueno. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.